y vamos a continuar esta noche con nuestro estudio de la vida de Sansón. Quiero pedirles si pueden ir a Jueces capítulo 16. Vamos a entrar en el capítulo 16, en realidad el último capítulo que vamos a estar viendo en la vida de Sansón, pero vamos a tener algunos mensajes más, tal vez 2 más o máximo 3 prédicas más que vamos a estar compartiendo sobre la vida de Sansón. Pero si podemos ir a Jueces capítulo 16 y vamos a continuar con este estudio, y voy a estar enfocándome en un principio muy importante esta noche, ¿no? Mientras estamos estudiando la vida de Sansón, llegamos a ciertos principios, es como que nos damos cuenta que ese es el principio que necesitamos realmente compartir cuando estamos predicando. Hay muchas cosas que podemos estar diciendo de la vida de Sansón, pero normalmente en cada prédica hay algo que el Señor quiere enfatizar. Voy a leer algunos versículos esta noche y en el capítulo 16, y vamos a estar hablando sobre un principio. Es un principio muy importante que necesitamos entender en nuestras vidas, y creo que el Señor puso fuertemente este principio en mi corazón para compartir con ustedes esta noche en nuestras vidas. Pero en Jueces 16, si podemos empezar en el versículo 1, y mira un poco lo que dice aquí. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Versículo 2, y fue dicho a los de Gaza, esa palabra Gaza, quería empezar solo a hablar sobre Gaza, ¿no? Porque hay una revelación muy poderosa también. Si tú sigues lo que está sucediendo en el mundo, lo que ha estado sucediendo en Israel por años y años y años, si tú estudias el mapa de Israel, hay un lugar que es conocido como la Franja de Gaza. Tú puedes ver el mapa de Israel, y hay dentro de Israel hay en este lado hay una franja, una parte del territorio donde están los palestinos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es un lugar donde está dentro del territorio de Israel, pero es como que hay otras personas habitando allí, ¿no? Entonces, y ellos están controlando la frontera ahí, pero dentro del mismo territorio. Y esa es una revelación. Podríamos simplemente compartir sobre esta palabra Gaza, ¿no? Y la franja de Gaza, porque es una lección muy importante para nosotros. Vemos el mapa de Israel que, digamos, eso representa nuestro corazón, pero en vez de dar todo nuestro corazón al Señor Jesús, dejamos este lugar aquí, y dejamos esta parte de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal. Entonces, hay una revelación espiritual muy importante también en lo que vemos en lo natural de lo que está sucediendo en Israel. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, y hay guerra, hay peleas, siempre hay tensión en todo lo que está sucediendo en Israel, y mucho por causa de esta franja de Gaza, este territorio. Entonces, interesante ver la revelación de lo que eso significa para nuestro corazón, ¿no? Entonces, ese es otro mensaje para otro día, ¿no? Pero necesitamos entender la importancia de dar todo nuestro corazón al Señor Jesús, no simplemente dar una parte. Dice, puedes tener todo, Señor, menos esta franja, menos esta parte en el territorio donde voy a permitir que un enemigo puede vivir o puede habitar, un pecado puede habitar. Tenemos que dar todo nuestro corazón a Él. Amén. En un momento vamos a hablar más sobre esta franja de Gaza, porque hay una revelación muy fuerte también y poderosa. Pero ese es el lugar. Se llegó a ella, fue dicho a los de Gaza, versículo 2, Sansón ha venido acá. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Si recuerdan, el nombre Sansón significa luz del sol. Toma nota, una vez más, si no tienes eso anotado, hemos visto varias veces, significa como el sol o pequeño sol, y Jesús es el sol de justicia, Jesús es nuestro Dios, y Sansón representa una compañía que Dios va a usar para vencer la carne, que va a usar para traer un juicio contra la carne, que son los filisteos. Entonces representa una compañía de hombres y mujeres que Dios va a usar, ciertamente con debilidades, con falencias, pero grupo de personas que Dios quiere usar. Es lo que significa su nombre. Luz del sol, el pequeño sol.
Entonces, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. En primer lugar, como estamos viendo la vida de Sansón, mira lo que sucede del principio. Vio ahí a una mujer ramera, y sabemos que viendo la vida de Sansón, ciertamente hay debilidades, hay falencias en su vida. Como todos nosotros tenemos debilidades y falencias en nuestras vidas, pero es interesante que aún con esas debilidades y falencias, es importante ver que el Señor aún decide usar su vida. A veces pensamos, bueno, Dios ¿cómo me va a usar a mí? Dios mío, mira la vida de Sansón, ¿no? Entonces, es una cosa decir, bueno, así soy, ese es el pecado de mi vida, no voy a cambiar, voy a seguir viviendo así, pero todos tenemos debilidades y falencias, pero si estamos luchando, si queremos ser cambiados, si queremos ser transformados, si seguimos levantándonos, si seguimos arrepintiéndonos, no es que estamos esperando un día cuando ya vamos a ser perfectos y finalmente Dios nos va a usar, ¿no? Entonces, porque nadie está bien en el ministerio. Bien, porque todos tenemos debilidades y falencias. A una persona, a un ministro también, ¿no? Entonces, todos somos humanos, ¿no? Entonces, Sansón tiene esas debilidades y falencias, pero es interesante que aún con eso Dios quiere seguir usando su vida y puede usar nuestras vidas con nuestras debilidades y falencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas en nuestras vidas, pero de ninguna manera tratamos de usar eso como licencia para pecar y decir, bueno, voy a vivir como estoy viviendo, sé que Dios me va a usar. Ha usado la vida de Sansón. Y hasta podemos usar la palabra de Dios como excusa. Mira Sansón, mira su vida, por lo menos no soy... Por lo menos no soy como Sansón, mire cómo Dios lo usó, entonces yo estoy bien. Tampoco es pensar así. Tenemos que estar con actitud cada día de ser transformados y cambiados, pero estamos en un proceso, cada uno de nosotros, de ser santificados. Cada uno de nosotros tenemos áreas que Dios necesita limpiar y transformar. Tenemos debilidades y falencias, y mientras estamos siendo cambiados y transformados, es hermoso saber que Dios quiere usar nuestras vidas. Aún en este proceso, que no está esperando, wow, una vez cuando hay perfección, voy a usar esta vida, ¿no? Entonces Él usa nuestras vidas, aún en este proceso de ser santificados y transformados. Ciertamente, Dios nos muestra aquí las debilidades y falencias que hay en la vida de Sansón, y vamos a ver más en la próxima semana. No sé si hoy vamos a llegar a hablar sobre Dalila. Va a ser muy poderoso el mensaje cuando empezamos a hablar sobre Dalila en esos últimos mensajes que hablamos sobre Sansón. Pero quiero leer esos pasajes y enfocarme en un principio importante esta noche que vemos en esos pasajes. Y otra cosa, que Dios sí sigue usándonos con las falencias y debilidades que tenemos. ¿Podrías imaginar lo que Él puede hacer a través de nosotros si realmente decidimos caminar en más santidad, aún con las falencias y errores que tenemos? Igual Dios decide usarnos. ¿Qué podría hacer Dios a través de nosotros? Si realmente tomemos la decisión, quiero caminar en santidad, quiero más de ti. Él puede usar tu vida, pero puede usarnos más y más cuando hay más de Él y su imagen en nosotros. Amén. Entonces depende de nuestro corazón y si queremos ser instrumentos de Dios o no, ¿no? Entonces vemos lo que está sucediendo aquí en la vida de Sansón. Versículo 2, una vez más, y fue dicho a los de Gaza. Por si acaso, la palabra Gaza, si quieres tomar nota, significa fuerte o fortificado. Fuerte o fortificado significa la palabra Gaza. Son hombres fuertes, ciertamente son enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando Sansón está allí? Sansón ha venido acá y es ciertamente un pasaje profético que en los últimos días, en los últimos tiempos, el enemigo se va a levantar y va a tratar de destruir esta compañía de hombres y mujeres que están luchando contra la carne. No va a ser una batalla fácil.
No, pero sabemos que tenemos la victoria en el Señor Jesús. Tenemos que seguir levantándonos y peleando la buena batalla. Pero ciertamente en los últimos tiempos hay un enemigo que quiere tratar de destruir este remanente, esta compañía de hombres y mujeres, que quiere vencer la carne, ¿no? Entonces, mira lo que hace el enemigo. Y lo rodearon y acecharon toda la noche. ¿Sabes lo que significa esta palabra? Acecharon significa dar vueltas. También significa, les voy a dar la definición de la palabra hebrea aquí, establecer una emboscada. El enemigo está esperando matarlo, está esperando destruirlo. Han escuchado que lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Pero algo interesante dice después, toma nota de eso, y estuvieron callados toda aquella noche. ¿Acaso no es lo que hace muchas veces el enemigo en nuestras vidas? Hace muchas veces, espera el momento correcto, está callado, no está atacando, no está hablando, está esperando un momento correcto, está esperando un momento oportuno. El enemigo espera un momento de cansancio, de debilidad en nuestras vidas, nos ataca de una manera sutil muchas veces y callado, y simplemente está esperando una puerta abierta que nosotros le vamos a dar para que él pueda atacarnos. Pero lo que vamos a ver lo que hace Sansón, esa historia es tremendo cuando pensamos en la fuerza que Dios ha dado a este hombre y la fuerza y el poder del Espíritu Santo que Dios va a dar a esta compañía de los últimos tiempos. De hacer lo que él hace en este pasaje. ¿No? Entonces, mira lo que dice. El enemigo estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Entonces están una vez más en la puerta de la ciudad. No se olviden estas ciudades en estos tiempos. Normalmente había una puerta, y no estoy hablando de cualquier puerta. Es una puerta gigante, ¿no? Donde todo entraba, todo salía de esta puerta. Las ciudades, no se olviden, tenían muros, muchas de las ciudades por protección, y esta puerta era el lugar, ¿no? De entrar y salir. Es un lugar muy importante estar aquí en la puerta. Es donde el enemigo está también, esperando este momento. Pero mira lo que dice versículo 3. Mas Sansón, y toma nota de esta frase, porque eso quiero hablarles en algunos minutos esta noche. Durmió hasta la medianoche. Toma nota de esta frase. Durmió hasta la medianoche. Sabemos en la palabra de Dios, y vemos en la palabra de Dios que hay dos formas de dormir, ¿no? Podemos estar durmiendo por flojera en nuestras vidas, en nuestro caminar espiritual, o podemos estar durmiendo descansando en el Señor. Creo que vemos esta diferencia en Mateo 25, cuando todas las vírgenes duermen, cabecearon y duerman, pero ciertamente las 5 vírgenes prudentes estaban descansando en el Señor, esperando el momento, el llamado para levantarse. Tenían sus vidas preparadas, tenían sus lámparas llenas de aceite, y las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas, que no tenían su vida preparada, que no tenían aceite en su lámpara, durmiendo por flojera, era el tiempo cuando ellas deberían estar preparándose. Y viene el llamado, y aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces, hay dos formas de dormir, pero durmió hasta la medianoche, y a la medianoche, puedes subrayar eso también si tienes otro color, eso es impresionante. Durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó. Y a la medianoche se levantó. Déjame simplemente leer este versículo 3 y voy a hablarles sobre este principio. Mira lo que hace Sansón. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad. Estamos hablando de las puertas de la ciudad. Solo recibe eso la importancia de la fuerza, del poder del Espíritu Santo que está sobre este varón, ¿no? Entonces, tomando las puertas de la ciudad, y eso eran puertas gigantes. Es una fuerza tremenda. Pero no solamente las puertas, mira lo que dice. Tomando las puertas de la ciudad,
con sus dos pilares. Debe haber una imagen en internet de eso, ¿no? Hay que buscar después para poner. Con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. No solo las puertas, pilares, todo lo que estaba conectado con esas puertas es una fuerza tremenda. Y pone sobre sus hombros este peso y esas puertas. Se las echó se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ciertamente en el versículo 4 empieza a hablar sobre Dalila, esa es la continuación del mensaje, pero para el resto del tiempo esta noche en esta prédica quiero llevarles a algunos otros pasajes y quiero hablar sobre un principio muy importante, es este principio de la medianoche. Quiero hablar sobre el principio de la medianoche. ¿Y qué es lo que significa? Y les voy a llevar algunos pasajes y creo que encontré 15 referencias de la medianoche y no voy a ir a cada pasaje, pero ¿qué es este principio? ¿Qué es lo que representa la medianoche en nuestras vidas? Es conocido como la hora más oscura. Estoy hablando de un tiempo de tribulación, de un tiempo de aflicción, de un momento oscuro, de un momento difícil en nuestras vidas, donde nosotros tenemos que, si queremos ser parte de esta compañía en los últimos tiempos y caminar en esta fuerza y poder del Espíritu Santo, vamos a tener que ser capaces, como dice aquí en el versículo 3, y a la medianoche se levantó. No cuando todo estaba bien se levantó. Cuando el enemigo está rodeándolo, esperando matarlo, esperando, ese es el golpe que le voy a dar, voy a terminar con esta persona y voy a tener la victoria. En el momento más oscuro, en la aflicción y la tribulación más difícil, la medianoche es un principio en la palabra de Dios. Esta compañía es capaz de levantarse, tomar esas puertas en toda la autoridad y poder y fuerza de Dios, y no simplemente tomar la puerta, subir en autoridad a la cumbre, ¿no? Entonces, del monte que está delante de Hebrón. Entonces, quiero hablarles un poco sobre este principio de la medianoche, ¿no? De tomar posesión también de estas puertas. Está hablando del momento de mayor aflicción, de mayor tribulación en nuestras vidas, cuando tenemos que levantarnos, seguir peleando, tenemos que orar, tenemos que adorar. Y tal vez ya tienes algunos pasajes en mente, pero hay otros que quiero mostrarles tal vez esta noche, ¿no? Pero mira lo que dice, una vez más, y se las echó al hombro, ¿no? Entonces, es interesante que hable de nuestros hombros, porque ese es el lugar donde siempre hablamos, donde debemos portar la presencia y la gloria de Dios sobre nuestros hombros. Los sacerdotes, los levitas, tenían que llevar el arca del pacto sobre sus hombros. El arca del pacto que representa la gloria y la presencia de Dios, el peso de la gloria de Dios sobre nuestros hombros. Y mientras podemos ir en nuestras vidas creciendo en autoridad, una autoridad espiritual, que yo creo que viene cuando damos nuestras vidas a la palabra de Dios y no simplemente escuchamos la palabra, hacemos la palabra de Dios, crecemos en autoridad espiritual en nuestras vidas. Cuando buscamos la presencia de Dios es como que nuestros hombros se vuelven un poco más fuertes, es como ir al gimnasio, como hacer esos ejercicios en el gimnasio. Con el tiempo puedes ir levantando más peso, puedes levantar más cosas. Tú tienes tus hombros, ves a alguien que va al gimnasio y tus hombros así como, wow, creo que ese va al gimnasio. No. Entonces, y de nuestra vida espiritual así debe ser. Bueno, en lo natural, amén, gloria a Dios, hace el ejercicio, pero espiritual, en nuestra vida espiritual también, tenemos que crecer en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos aguantar y soportar un peso más fuerte de la gloria de Dios y la presencia de Dios. ¿Cuánto de la gloria de Dios estamos portando en nuestras vidas? ¿Cuánto de la gloria de Dios estamos llevando sobre nuestros hombros? ¿Cuánto del arca del pacto podemos portar nuestras vidas? Y Él tiene esta capacidad y esta fuerza. Esta compañía va a tener esta fuerza para portar y llevar el peso de la gloria de Dios.
y tomar posesión de esta herencia. Amén. Entonces, la necesidad también de tomar esas puertas, subir a aquel lugar. Pero quiero llevarles un poco a algunos pasajes para hablar sobre este principio de la medianoche. Vemos algunos pasajes. Toma nota y si puedes ir ahí en tu Biblia. Juan 16:33. Habla la medianoche de tiempos de aflicción, de tribulación. Cuando muchas veces parece que no hay salida, que no hay una respuesta. Estoy hablando de momentos muy difíciles en nuestras vidas, un momento muy oscuro. Si no estás pasando por una aflicción o tribulación en este momento, en un momento de nuestras vidas vamos a pasar por algo en nuestras vidas de tribulación y aflicción, un momento difícil. Es lo que dice este pasaje, cuando Jesús mismo está hablando. Y mira lo que dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si estás allí puedes tomar nota de eso y subrayar eso. ¿Dónde encontramos nuestra paz? En Él. Que en mí, dice Jesús, tengáis paz. ¿Cuántas veces yo he ido buscando paz en cualquier otro lugar? Encontramos nuestra paz en Jesús. Y solo en Jesús. En su presencia y su palabra. O no, o ven aquí un estudiante, danos un testimonio. Habla algunos minutos a alguien que está dando su vida a la palabra de Dios. Y cuando estás caminando con el Señor, y cuando estás buscando su presencia, y estás recibiendo su palabra, ¿acaso no hay más paz en nuestras vidas? Gozo, felicidad. Eso debe ser el testimonio de nuestras vidas. Jesús dice, que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, en un momento vas a pasar por este principio de la medianoche. De la hora más oscura, de un momento difícil, de aflicción y tribulación. Y vas a necesitar paz, vas a necesitar buscarme. No se está diciendo que una vez que tomamos la decisión de ser cristianos todo va a ser fácil, todo va a salir bien. Justo cuando empezamos a ir a la iglesia, algo sucede. Pero Señor, estoy yendo a la iglesia cada domingo. Pero Señor, estoy asistiendo a la escuela bíblica ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué está sucediendo eso en mi vida? Porque en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más, la palabra de Dios nos enseña, no sé si quiero decirles eso o no, pero les voy a decir que ¿quién estaba cruzando al otro lado cuando vino la tormenta? Los discípulos. ¿Dónde estaban las multitudes? Ya en sus casas. Con su estómago lleno. Quería decir otra palabra. Barriga, no, es otra cosa. Estómago, está bien, a ver. Ya estaban las multitudes en su casa con su estómago lleno, viendo su programa favorito en Netflix. Y los discípulos están cruzando al otro lado. Y los discípulos, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Amén. Veo algunos que no están decididos. Tal vez hay que arreglar eso. Los discípulos van a pasar por ciertas cosas también en el camino, pero estamos caminando con Jesús. Amén. A las multitudes muchas veces dice Jesús despidiéndose de las multitudes y a los discípulos vamos al otro lado, vamos a seguir caminando. Los discípulos caminaban con Él cada día, ciertamente pasaban por tormentas, pero Jesús estaba con ellos. Amén. Entonces, los discípulos, aunque tenían que pasar por esas tormentas, también han tenido la oportunidad de verlo caminando sobre las aguas. No sé si las multitudes han visto eso, pero los discípulos han visto. Entonces, la palabra de Dios me muestra a mí que los discípulos van a poder ver cosas muchas veces que las multitudes no pueden ver.
y que Jesús va a revelar los misterios a sus discípulos, a los que están cerca. Es lo que aprendemos de la parábola del sembrador. Los que estaban cerca con los 12, los que estaban cerca le preguntaron, Maestro, enséñanos sobre esta parábola. Los discípulos reciben los misterios y la enseñanza, el significado de muchas cosas. Pueden ver cosas que las multitudes no pueden ver. Amén. Entonces, pero Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción. Esta palabra aflicción significa tribulación, significa un problema, significa presión. Muchas veces hay momentos de presión en nuestras vidas. También significa tentación. Ciertamente vamos a ser tentados, pero podemos confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Y esta frase ha vencido significa Él ha conquistado. Significa derrotado, significa subyugado. Y Él vive en nosotros. El problema es que simplemente tenemos que permitir y dejar que Él puede hacer la obra que Él quiere hacer. Y muchas veces nosotros salir del camino y no dar lugar a nuestra naturaleza carnal, de poder vencer esas cosas en nuestras vidas. Él ha vencido. Él ha vencido. En este mundo vamos a tener aflicción. Jesús es nuestro ejemplo. La misma palabra Getsemaní, donde Él está en un momento de tanta aflicción, de tanta tribulación, el Señor Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra Getsemaní? Significa prensa de oliva. Prensa de oliva. Y si nosotros queremos aceite de oliva en nuestras vidas, tenemos que pasar por aquel lugar. Tenemos que pasar por los tratos de Dios. Tenemos que pasar por un proceso de trituración en nuestras vidas. Y si podemos cambiar nuestra forma de pensar y la perspectiva y pensar, bueno, no me gusta, no entiendo lo que está sucediendo, debes querer producir más aceite en mi vida, Señor. Debes querer más unción. Debes querer derramar más unción sobre mi vida. Este aceite de oliva. En este hora de la medianoche. Es una de las horas más oscuras, la hora y este principio de la medianoche. Una hora de gran necesidad en nuestras vidas. La hora más oscura, un tiempo de aflicción y tribulación. Toma nota de algunos pasajes que hablan sobre la medianoche. Vemos eso. Job 34:20. Si podemos ir a ver esos pasajes. Todo eso en el contexto de Sansón en Jueces 16, que dice, se levantó a la hora de la medianoche. Tenemos que ser capaces de levantarnos en los momentos más oscuros. En Job 34:20, vamos ahí. Dice, en un momento morirán, y a medianoche, cada uno de esos pasajes va a hablar de la medianoche. Ahora sabemos lo que significa. Vemos eso en práctica aquí en la palabra de Dios. Y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán. Entonces, ciertamente, el pueblo que es agitado, el pueblo es sacudido en la hora de la medianoche. Viene un tiempo de prueba, viene un tiempo difícil. Y muchas veces cuando vamos a sentirnos sacudidos, agitados, y tenemos que responder. El enemigo está, como en el caso de Sansón, están esperando matarlo, están rodeándolo en esta hora de la medianoche. Entonces no es coincidencia que él se levanta justo en la hora de la medianoche. Recuerden la historia también. Vamos a Hechos 16. Es uno de los pasajes más poderosos que habla sobre la medianoche. Y voy a tratar de salir rápido de este pasaje. Entrar y salir rápido de este pasaje porque es un poco difícil. Hechos 16, hablando de Pablo y Silas, cuando están en la cárcel. Siempre hablamos de eso, ¿no? Hemos hablado de eso muchas veces. ¿Saben por qué están en la cárcel, Pedro? Pero en este caso, en Hechos 16, había una mujer, dice, que tenía espíritu de adivinación. Y estaba como persiguiéndoles. Y dicen, esos son hombres de Dios, ¿no? Y después de algunos días, finalmente, Pablo dice, ya, en el nombre de Jesús sale de ella. Y echa fuera este espíritu de adivinación. Y porque los, no jefes, pero
ella como era esclava, que tenía que usar este poder que ella tenía de espíritu de adivinación para traer una ganancia para otras personas. Y porque ella ahora no tenía este espíritu inmundo en su vida, no podía traer ganancia para sus jefes. Y ellos lo meten en la cárcel. Amén. Entonces están en la cárcel, y en Hechos 16, en el versículo 20, perdón, no, antes. Versículo 22 en Hechos 16, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, por echar fuera un espíritu inmundo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió, y tomen nota de eso, en el calabozo de más adentro. Un lugar muy profundo, un lugar de mucha oscuridad, no en cualquier lugar en la cárcel, pero en este lugar, como dice la calabozo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿De qué habla los pies? De nuestro caminar. El enemigo, ¿qué está tratando de hacer? Atar nuestro caminar. Está tratando de prevenir que podemos seguir caminando con el Señor Jesús. Y Él va a tratar de poner cadenas sobre tus pies para que no puedas avanzar más. Empiezas a avanzar, empiezas a crecer, empiezas a caminar en más autoridad, empiezas a echar fuera un espíritu inmundo. El enemigo viene para tratar de retenerte y detenerte. Porque el Espíritu Santo está empezando a obrar a través de tu vida y hay poder del Espíritu Santo. El enemigo no está feliz porque, obvio, Jesús tiene autoridad que Él no tiene. Y va a tratar de hacer cualquier cosa para atar nuestros pies. Pero ¿cuál es la respuesta de esos varones? Mira lo que dice versículo 25. Pero a medianoche. Ahí está el principio de la medianoche. Están en un lugar muy oscuro, están atados, supuestamente atados, voy a decir. Porque debemos entender que hay muchas personas en la cárcel que son libres en su corazón. Físicamente en la cárcel, pero libres en Jesús. Y hay muchas personas que están caminando por estas calles libres, atados en una cárcel en su corazón. Se trata de la condición de nuestro corazón, no donde estamos físicamente. Amén. Entonces, a la hora de la medianoche, la hora más oscura, es el principio de la medianoche, que es lo que ellos hacen en el momento más difícil en su vida, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, toma nota de eso, orando, y después dice, cantaban himnos a Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos en la medianoche? Empiezan a orar, empiezan a cantar. Han aprendido la necesidad de adorar en lugares oscuros. Están orando, no solo orando, cantando. ¿Te das cuenta cómo la oración y la alabanza van de la mano? No podemos separar la oración de la alabanza. Y en el momento más difícil, ellos empiezan a orar, ellos empiezan a cantar, y algo interesante sucede. Después dice, y los presos los oían. Quería salir rápido, estoy tratando de salir. Porque hay otros pasajes que quiero mostrarles, uno en particular que ya quiero decirles, pero voy a esperar. Quiero salir rápido de esto, pero... Y los presos los oían. Otras personas que están en esclavitud van a escuchar tus oraciones también. En el nombre de Jesús, tu oración tiene poder. No solo en tu vida, pero en la vida de los demás. Esa es intercesión, por si acaso, también. Y tu alabanza y tu adoración debe ser escuchada. Y no sabes el impacto que adorando en libertad, lo que puede hacer en tu vida y en la vida de la persona a tu lado. Porque los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Qué interesante, ¿no? Que
Un momento en la medianoche, que es lo que hemos leído, a la medianoche se alborotarán los pueblos. En un momento cuando el enemigo quiere sacudirnos a nosotros, vamos a nosotros con nuestras oraciones de alabanza sacudir las mismas puertas de la cárcel. No, yo voy a hacer un poco de sacudir también, enemigo. Voy a seguir alabando y adorando, aun cuando estoy pasando por un momento difícil. ¿Por qué? Porque he aprendido que no lo estoy adorando por mi situación y circunstancia, lo estoy adorando por quien Él es. Y aunque mi situación cambia, Él no cambia. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vino de repente un terremoto y los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron, dice, todas las puertas. No solo la puerta donde ellos estaban, pero otras personas pueden salir libres también por causa de sus oraciones y por causa de la libertad que ellos tienen en la alabanza. No sabes el testimonio o el impacto que puede tener en la vida de otra persona cuando ellos saben que tú estás pasando por un momento difícil y te ven adorando también. Estás pasando por un momento oscuro, pero estás adorando y alabando al Señor. No sabes, tal vez nunca vamos a saber el impacto que eso puede tener en el corazón de otra persona. Mira a esta persona, no lo que están pasando, la tribulación, la aflicción en su vida, pero siguen levantando sus manos, siguen gritando, siguen danzando delante del Señor. Y eso ayuda a la otra persona también a caminar en más libertad. Todas las puertas se abrieron y dice, y las cadenas de todos se soltaron. No solo de ellos, pero todo eso sucedió. Ahí voy a salir del pasaje. Okay. Todo eso sucedió a la hora de la medianoche. Orando y cantando en la hora más oscura. Toma nota de este pasaje. Salmo 119, 62, que va de la mano con este pasaje que estamos viendo en Hechos 16, pero Salmo 119, 62, la palabra de Dios dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A la medianoche tenemos que levantarnos para alabarlo y adorarlo. Solo toma nota de esos pasajes. Déjeme leer rápido. Éxodo 11, 4 a 8. Algunos ejemplos, hay más, pero algunos ejemplos de este principio de la medianoche. Éxodo 11, vamos ahí. Éxodo 11, versículos 4 a 8. Éxodo 11, 4 a 8. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Ese es cuando están por salir de Egipto, ¿no? Y dice, a la medianoche, es lo que dice el Señor, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono. Yo tengo eso subrayado también, que se siente en su trono, cuando Jesús debe estar en el trono. Hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra, versículo 7, pero, subraya eso, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Una revelación espiritual, vamos a entender. Y descenderán a mí todos esos sus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de eso yo saldré. No, pero ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Por qué la hora de la medianoche? Ciertamente la hora de la medianoche representa una hora de juicio, donde Dios va a traer un juicio, está tratando de vencer y matar a nuestra carne, es lo que representa los egipcios, la carne, lo que tenía que morir. Entonces es un momento cuando Él quiere
matar a nuestra carne, es un tiempo cuando nosotros también estamos protegidos, aunque es un momento oscuro, aunque es un momento difícil, aunque es un momento de tribulación y aflicción, tenemos que entender que tenemos una protección sobrenatural en el Señor Jesús. Aún en esos momentos vamos a ser protegidos. Y Él tiene el propósito de ciertamente matar y destruir la carne en nuestras vidas. Y eso sucede a la hora de la medianoche. En Mateo 25:6, 1, 2, 3, 4 más. Déjenme darles 4 más. En Mateo 25:6, lo que estaba mencionando, ya he mencionado eso de las 10 vírgenes. Es a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora? A la medianoche. En el momento más oscuro. Bueno, tenemos que hablar un poco sobre el contexto del matrimonio en todos esos tiempos que la novia estaba siempre esperando, no sabía en qué momento iba a venir su esposo para recogerla, tenía que estar lista en cualquier momento. Como nosotros, como queremos ser la novia de Jesús, tenemos que estar preparados también para Él en cualquier momento. Y como venía a la medianoche solo para asegurar que su novia le estaba esperando y no estaba ahí. Pero a la medianoche a este clamor, salir a recibirle. En la hora más oscura, a este clamor y grito, y tenemos que salir a recibirle en esos tiempos. Déjame darles 2 más y terminamos. En Hechos 20, versículo 7. En un momento voy a leer una vez más el pasaje de Sansón y terminamos. Pero Hechos 20, versículo 7. Leemos eso de la medianoche. Algo que no va a suceder hoy. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entiende, hay algunos mensajes, hay algunas palabras de Dios que necesitamos escuchar en la hora de la medianoche. En el momento difícil es justo la palabra que necesitamos recibir y escuchar en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos pasando por esos momentos también, del momento más oscuro, necesitamos abrir nuestros oídos, necesitamos escuchar atentamente a lo que Dios quiere decirnos y su voz. Amén. Y les doy un pasaje más. Ruth capítulo 3, versículo 8. Precioso pasaje. Ruth 3, versículo 8. Tienes que entender, estudiando el libro de Ruth, que ella representa a la novia. Y cuando estudiamos, hay mucha revelación en esos capítulos. Y Boaz es tipo y sombra del Señor Jesús. Pero solo para hoy eso. Ruth es tipo y sombra de la novia. Boaz, tipo y sombra del Señor Jesús. Oh, eso es precioso. Versículo 8, Ruth 3, 8. Y aconteció que a la medianoche, a la hora más oscura, se estremeció aquel hombre, hablando de Boaz, y se volvió, y he aquí, si estás allí, por favor, subraya eso, para terminar. He aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. ¿A qué hora? A la hora de la medianoche. No cuando todo estaba bien. En el momento más difícil, donde encontramos la novia, a los pies de Jesús. Es el lugar donde debemos estar. Amén. Entonces, en la hora de la medianoche encontramos la novia a los pies de Jesús. También donde es lo mismo, el mismo principio. Donde encontramos la novia en Cantares 8, saliendo del desierto, pero recostada sobre su amado. Déjame terminar una vez más en Jueces 16. Mas Sansón, versículo 3, Jueces 16:3, durmió hasta la medianoche
y a la medianoche se levantó. Si queremos ser parte de esta compañía, tenemos que aprender sobre este principio de la medianoche, ser capaces de levantarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hemos visto varios pasajes para confirmar este principio. Amén. Pero gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este principio, Señor, que todos necesitamos recibir y entender. Tal vez no estamos pasando por un momento de tribulación en este momento, o tal vez sí. Señor, pero te damos gracias por esos ejemplos que hemos visto. Y ese es nuestro corazón, Señor. En los momentos oscuros, en los momentos de problemas y presión y depresión. Queremos ser como la novia, Señor. Queremos estar al lugar de tus pies. Queremos levantarnos en la hora de la medianoche. Danos fuerza, Señor, a cada persona aquí. En cualquier momento cuando estamos luchando, de no olvidar de este principio y levantarnos para ser vencedores. Gracias por tu palabra que penetra nuestro corazón, Señor. Gracias por hablarme a mí, Señor Jesús, y hablar a cada uno de nosotros a través de tu palabra hoy. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.